Ejercicios de lo que sería resolución de ejercicios tipo PAES, ¿ya? En este ejercicio que está aquí, en este primero, vamos a observar. Claramente el paréntesis es fundamental que nosotros lo podamos resolver primero. Aquí tenemos una potencia y identificamos que después tenemos también una división. Por lo tanto, aquí puedo partir por la división primero, ¿ya? O también podría partir por la potencia, pero voy a partir por la división. Primero, 12 dividido en 3 es 4. Y luego, menos por más o menos dividido en más siempre va a ser negativo. Recuerden que las reglas de signo de la multiplicación son las mismas que la división, es decir, menos por menos más por menos menos, y en este caso es un menos multiplicado por un más, porque el 3 es positivo y eso me va a dar entonces el menos. Ahora continúo. Para este que está acá, el 2 elevado a 3, es lo mismo que resolvamos la potencia. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. 3 veces, ahí está. Entonces me estaría quedando. Y luego entonces, yo digo que 8 menos 4, esto simplemente sería restar y esto me quedaría 4. Es decir, toda la expresión que se encuentra acá, toda esta expresión, representa 4. Por lo tanto ya la resolví, así que la dejo acá. Y luego copio todo lo demás. Aquí al lado tenía dividido en menos 6, que lo dejo copiado. Acá delante tenía multiplicado 3 menos y el 4 elevado al cuadrado. Ahora, continúo trabajando. Identifico nuevamente cuáles son las operaciones que tienen mayor jerarquía. Son resolver la potencia que se encuentra ahí. Y también aquí tenemos división, multiplicación. Entonces primero yo podría partir si quiero por la multiplicación. Voy a partir de izquierda a derecha, ¿sí? Es decir, primero 3 por 4 son 12. Y menos multiplicado por el positivo me da menos. Y esto está entonces ahora dividido en menos 6. Y acá puedo resolver el tiro. ¿Cuánto es 4 elevado a 2? Es 4 por 4, que son 16. Ahora bien, resuelvo la división primero, porque eso es lo que tiene jerarquía. 12 dividido en 6, esto sería, perdón, 2. ¿Sí? Y ahora, menos por menos, eso me va a quedar positivo. Y adelante entonces tengo un 16. Y 16 más 2 entonces sería 18, que sería la respuesta correcta. Lo hice paso a paso para que puedan ir visualizando y viendo cuáles son las cosas que le están complicando. Si algo no les quedó claro, vuelvan a ver. Ya, número 2 dice: al descomponer el número 180 a sus factores primos se obtiene la expresión, entonces a más b menos c es igual a... A ver, ¿qué significa factores primos? Los números primos son aquellos que solamente tienen dos divisores, ¿ya? Y son como los números más pequeños en los cuales yo puedo descomponer. Y si no se acuerdan qué es la descomposición, se los explico acá. Descomponer esto significa irlo separando en factores, es decir, en una multiplicación. Por ejemplo, yo puedo decir que esto es 18 por 10, ¿sí? Esos dos números multiplicados me dan 180. Esto yo lo puedo seguir descomponiendo. El 18 yo lo puedo descomponer en una multiplicación de 9 por 2, conocida. Y el número 10 yo también lo puedo descomponer en ¿qué cosa? En 5 multiplicado por 2. Entonces ahí sigo descomponiendo. El 2 ya no puedo descomponer nada, el 5 tampoco, el 2 tampoco, pero este 3 también yo lo puedo descomponer. Sería 3 por 3 y eso me da 9. Esos números a los cuales llegamos, 3, 2, 5, que ya no podemos seguir descomponiendo porque ya no tienen más divisores aparte de ellos mismos, entonces son la descomposición por números primos, que son las que estoy sombreando ahí. Eso quiere decir que esto yo lo puedo escribir de qué manera. Lo puedo escribir como... A ver, ¿cuántas veces el número más pequeñito? ¿Cuántas veces tengo el número 2? 1, 2. Entonces esto sería 2 elevado a 2. ¿Sí? Aquí está. 1, 2. Entonces eso es 2 veces 2. Multiplicado, ¿no es cierto? Por 5, ¿cierto? Y también el 5 aparece una sola vez. Y también yo puedo aquí darme cuenta que el número 3 también está apareciendo dos veces. Entonces yo lo voy a poner primero 3 elevado a 2 y por ese 5. ¿Sí? Siempre recordar que lo mejor es escribirlo de menor a mayor. Ya me refiero a las bases 2, 3 y 5. ¿Sí? Ahora, dice que esta expresión
al principio del enunciado me decía que 180 cuando lo descomponíamos en factores primos nosotros obteníamos esta forma. Y si nosotros superponemos esa forma en esto, miren, esto sería a elevado al cuadrado por b elevado al cuadrado por c, ¿sí? Y si ustedes se fijan tiene la misma forma porque aquí están elevado al cuadrado, elevado al cuadrado, elevado al cuadrado, elevado al cuadrado y el último sin elevar. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros podemos concluir que a sería igual a 2, que b sería igual a 3 y que c tendría que ser 5, porque esa sería su descomposición. Por lo tanto, entonces me están preguntando, ¿qué se obtiene si yo tengo a más b más c? Entonces sería a más b más c, o menos c, perdón, sería a vale 2, más b que vale 3, menos c que vale 5. Ahí está. Simplemente reemplazo. 2 más 3 son 5 y 5 menos 5 es 0. Y ahí está, encontré la expresión. Ahora bien, número 3. Si al entero menos 2 le sumamos el entero menos 5. Y entonces si al entero menos 2, que es este número, le sumamos el entero menos 5. Y ahí está. Entonces, una vez que lo planteé, recordar esto es, más por menos se vuelve menos. Y me quedaría menos 2, menos 5. Después analizo siempre signo negativo, signo negativo. Si los signos son iguales, tengo que sumar. La suma me da 7. Y siempre se conserva el de mayor valor absoluto, entonces negativo. ¿Sí? Menos 7. Alternativa B. Ahora, dice acá, si b es igual a menos 2, ¿cuál es el valor del opuesto de esto? A ver, aquí reemplazamos nomás por menos, abro paréntesis, menos 2 elevado a 3. Y ojo que siempre que yo hago un reemplazo en la expresión tengo que hacerlo entre paréntesis. ¿Por qué le puse menos? Porque acá me está diciendo pues, menos b elevado a 3. Y después menos, abro paréntesis y ahora viene b que sería menos 2 elevado a 2. Ahí está. Ahí reemplacé entonces en esos dos lugares donde estaba b. Entonces calculo acá. Volvemos a lo mismo. Si si el exponente es impar, entonces quiere decir que aquí en mi resultado, si la base es negativa, me va a quedar negativo, ¿sí? Y 2 elevado a 3 es 8. 2 por 2 por 2. Entonces, el resultado de esto me va a quedar negativo, pero ojo que delante yo tenía un menos. Menos. Ahora, ¿cuánto vamos a resultar de esto? Si la base es negativa y el exponente es par, entonces el resultado será positivo. Recuerden, siempre me va a dar algo positivo. 2 elevado a 2 que sería 4. ¿Sí? Ahí está. Entonces esto sería, primero veo el tema de los signos. Menos por menos se transforma en más y me queda un 8. Menos por más se queda un menos 4. Y ahora sí, signos distintos se resta, la resta me da 4 y se conserva el signo del mayor valor absoluto que sería 8. Ya. Y ustedes dirán, ah, ya mira, entonces salió 4, pero no están las respuestas. Y obvio, porque acá de hecho les está diciendo cuál es el valor opuesto. Es decir, nosotros ya sabemos identificar cuál es el opuesto de 4 positivo. Si es positivo, su valor opuesto sería negativo, es decir, menos 4. La letra C. Tener ojo con ese ejercicio, ¿eh? Después dice cuál de las siguientes proposiciones son verdaderas. Y aquí tenemos que analizar cuáles son verdaderas. A ver, 4 por 3 son 12, hasta ahí vamos bien. Y luego, si el 4 es positivo, positivo por negativo me da negativo. Ahí está. Entonces, esto está correcto. El primer enunciado es verdadero. Veamos qué pasa para el segundo enunciado. Si el primero es verdadero, el segundo enunciado dice lo siguiente. Dice que 2 por menos 4 es menor que menos 3 elevado al cuadrado. A ver, analicémoslo aquí este por separado. 2 multiplicado por menos 4 dice que es menor a menos 3 elevado al cuadrado. A ver, 2 por 4 es 12. Y positivo por negativo me da negativo. Y esto tiene que ser menor a lo que me resulte de acá. A ver, 3 elevado al cuadrado es 9. Y si la base era negativa y el exponente era un número par, entonces esto es positivo. ¿Y es cierto que 9 positivo es más grande que 12? Sí, eso también es verdad. ¿Sí? Entonces ahí está. Esto es para el número 2. Y para el número 3, entonces ahora vemos. Pues si tengo que 4 elevado al cuadrado será más grande que 3 elevado al cubo, lo resuelvo. 4 elevado al cuadrado es 16. Y 16 será más grande que
3 elevado al cubo, ¿qué es? 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Ahí está. Entonces, ¿esto es verdad? ¿16 es más grande que 27? No, esto es falso. Entonces, eso sería falso. Y la respuesta correcta entonces sería solamente 1 y 2, la verdadera. Número 6. ¿Cuál es el resultado de la expresión? Bueno, volvemos a aquí a evaluar. La expresión dice 2 elevado a 0, esto es 1. Todo número elevado a 0 siempre es 1. Menos 15 más 2 elevado a 5, resuelvo la potencia, a ver, en peso. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32. Entonces, 2 elevado a 5 es 32, menos 4. Y ahora entonces nosotros seguimos resolviendo. Primero vamos de 2 en 2. Los dos primeros, 1 menos 15, menos 14. Después, más 32, menos 4. Y aquí seguimos resolviendo. Signos distintos, aquí nos quedaría una resta, ¿ya? ¿Y cuánto sería la resta entre 14 y 32? Entonces los restamos. ¿Ya? Y ojo porque voy a hacer aquí un pequeño paréntesis porque hace rato que no lo veo. He visto algunas personas que han estado restando y que no se acuerdan cómo se resta, así que lo voy a hacer acá, sobre todo en estos casos donde abajo es más pequeño que el de arriba. A ver, primero, 2 menos 4 aquí en estos dos no se puede. Entonces lo que tengo que hacer es que este le presta 1 y queda en 2 y este se transforma en un 12. Entonces, ahora sí. 12, si yo lo quiero restar con 4, me da 8, ¿sí? Y después, 2 que me quedó menos 1 sería 18. Entonces me quedaría ahí, por si acaso, para aquellos que le está costando restar. Y quedaría 18 positivo porque el 32 es mayor. Y 18 menos 4, signos distintos se resta. Esto me da 14 y 14 también me quedaría positivo. Entonces la respuesta correcta aquí sería 14. ¿Ya? Continúo. Ya, este ejercicio es bien interesante porque hay que analizarlo de alguna forma, hay que entenderlo bastante bien, ¿ya? Tiene que ver con las reglas de divisibilidad. Dice, si 5200 y hay una m entre medio que no sabemos qué número es, 8 representa un número de 4 cifras divisible por 4, ¿ya? ¿Para qué valores se puede tener el dígito m para que se cumpla la divisibilidad? Ya, y aquí viene algo bastante interesante. Lo voy a escribir. 5, 2, m y 8. Dice que esto es divisor de 4, es decir, puede ser dividido por 4 y me va a dar un número exacto. No me está preguntando cuál es el número que me resulta después de dividirlo. Me está preguntando qué número tiene que ser m para que yo pueda dividirlo por 4. Y para esto necesito yo trabajar con una tabla que está acá arriba, ¿sí? Que es esta, las reglas de divisibilidad. Y vamos a irnos directamente a la regla de divisibilidad del número 4, dice. El número 4 es divisible en 4 si sus últimos dos dígitos forman un número múltiplo de 4 o si terminan en doble cero, ¿ya? Veamos. Entonces, dice o terminan en doble cero. Claramente nos estamos dando cuenta que ese número no termina en doble cero. Por lo tanto, entonces tendríamos que escoger la otra opción que dice que es formar un número múltiplo de 4. Es decir, que pertenezca a la tabla del 4, por así decirlo. A ver, entonces quiere decir que sus últimos dos dígitos, que voy a encerrar, que son estos dos, tienen que ser múltiplo de 4. ¿Sí? Ya. Entonces veamos. M y 8 tienen que formar un número múltiplo de 4. Ya, ahí están los dos. Entonces vemos que en las respuestas me están dando varias opciones. A ver, voy a partir desde la E. Ya, vamos a ver. M podría ser 0. Si M es 0, entonces esto se transformaría en 0,8. 0,8 es múltiplo de 4. Sí, pues porque 8 es divisible por 4. Ya, entonces el 0, sí, este estaría bien. Veamos para el 1. Si M fuese 1, entonces tendría que formarse el número 18. ¿Ya? 18 pertenece a la tabla del 4. Si yo 18 lo divido en 4, voy a obtener un valor entero. Y aquí me voy a dar cuenta que no pertenece. Por lo tanto, la alternativa E la descarto inmediatamente. No puede ser. Continúo entonces. Voy a la otra. Dice que podrá ser el número 2. Veamos, pues a ver. Si forma el número 28. A 28, ¿yo lo puedo dividir en 4? Sí, po.
¿sí? Porque 28, si ustedes piensan, 28 dividido en 4, ¿cuánto es esto? Es 7. Eso sí existe, pertenece a la tabla. Me da algo exacto. Ahora, si fuese el número 38, si ahora fuese m fuese 3, 38 el número pertenece a la tabla del 4 y esta no, no pertenece. ¿Por qué no pertenece? Porque 36 sería el más cercano, o 32 por ejemplo, pero no 38. Entonces la alternativa D tampoco puede ser. Seguimos buscando entonces. Ya. Para la letra C, ¿divisible por 2? Sí, porque ya lo comprobamos. Divisible si fuese 4, a ver, 48. 48 si yo lo divido en 4 también me va a dar exacto y me estaría dando de hecho 12. Entonces también el 4 está bien. Y veamos si puede ser el 5. Número 5. A ver, si esto se vuelve un 58. ¿El 58 pertenece a la tabla de multiplicar del 4 o me va a dar algo exacto? Y aquí tal vez, claro, no, lo que más me conviene es dividirlo. A ver, voy a ejecutar la división. Si me da algo exacto, entonces sí es. Pero si no me da algo exacto, entonces lo descarto al tiro. A ver, el 4, ¿cuántas veces entra en el 5? Una. Entonces entra una vez y después lo restamos, que sería 1. Después tengo 18. ¿4 por algo me va a dar 18? No, no me va a dar. Esto me va a dar decimal seguramente y no me sirve. Entonces el 5 no es. Vemos aquí la siguiente, en la alternativa el 1 no puede ser, así que lo descartamos al tiro, el 3 tampoco. Entonces, y ahí vemos que sería la alternativa A, porque el 0, sí, ya lo comprobamos delante, el 2, sí, porque 28 pertenece a la tabla del 4 y 48 también pertenece a la tabla del 4, entonces tendría que ser la letra A. Y entonces ahí tomamos nosotros la decisión. ¿Ya? Este ejercicio es bastante interesante para que lo analicen y lo piensen bien, ¿sí? Los números que se están formando ahí. Tiene que ver con divisibilidad. Si yo no sé multiplicar, mucho no voy a hacer con este tipo de ejercicio. Eso. Ahora, la número 8. Al sumar los 4 primeros números primos, ¿cuál es el resultado? A ver, los números primos. El número primo más pequeño que existe es el número 2. Ese es el número primo más pequeño. Después está el número 3, ya que también tiene dos divisores. Después viene el número 5, ¿sí? 2, 3, 5. Y después del 5 vendría el 7, ¿sí? Ojo, no estamos hablando de números pares ni impares, no confundir eso. El número primo es aquel que puede ser debe tener dos divisores. Voy a hacer aquí un breve paréntesis antes de esto. ¿Por qué son esos números? A ver, ¿por qué no es el 4? El 4 puede ser dividido por 1, sí, y me da 4. El 4 puede ser dividido por 4, sí, y me da 1. Pero el 4 también puede ser dividido por 2 y me da 2, es decir, ya tiene 3 divisores. Entonces esto no sería un número primo, sino que el 4 sería un número compuesto. Necesito que solamente tenga 2 divisores, es decir, que pueda ser dividido por sí mismo y por 1. Entonces, el 4 no sería por eso primo. Pero entonces, ¿por qué los otros sí son primos? Porque probemos, pues miren, si ustedes ven, a ver, el 3, si yo lo divido en 3, me da 1. El 3, si yo lo divido en 1, me da 3. Y si ustedes lo piensan, el 3, ¿puedo dividirlo por algo más y me va a dar exacto? No. Entonces solamente tiene dos divisores, por lo tanto, por eso es un número primo. Y así les va a pasar con los otros números primos. Aquellos números que no son primos, como por ejemplo el 4, el 6, se le llama número compuesto, ¿ya? Y ahora, por ejemplo, el número 1, la gran duda, ¿por qué el número 1 entonces no es un número primo? Porque el número 1 yo lo puedo dividir en 1, ¿sí? Me da 1. Y después no tiene más divisores, pues. Solamente tiene al número 1 como divisor, no tiene otro divisor. Es decir, solamente tiene un divisor. Y yo, para que sea primo, necesito que tenga dos divisores. Por eso entonces, el 1 no es considerado un número primo. Ya. Entonces, una vez que yo deje aquí a los números primos, yo digo 2 más 3, empiezo a sumar. 2 más 3 son, perdón, 2 más 3 son 5, después más 5 son 10 y 10 más 7 son 17. ¿Sí? Y ahí está, letra C. Ahora, número 9 dice, ¿cuál es la menor cifra, ojo con eso, la menor cifra que debe colocarse en el espacio vacío para que el número de 5 cifras que está expresado ahí sea divisible por 6? Y aquí viene esto que es bastante interesante, ¿eh?
Ya, el número es 8 espacio 462. Vamos a la tabla nuevamente. Para que sea divisible por 6, en esta tabla dice que para que sea divisible por 6 es si es múltiplo de 2 y de 3 al mismo tiempo. Ya. ¿Cuándo es múltiplo de 2? Cuando su último dígito es par, ¿sí? ¿Y cuándo es múltiplo de 3? Cuando la suma de sus dígitos, entonces es múltiplo de 3. ¿Ya? Entonces tengo que acordarme aquí porque tengo dos reglas compuestas, ¿eh? A ver, vamos a ver aquí. Múltiplo de 6. Entonces, ya. Necesito que sea... Para que esto sea múltiplo de 6, necesito que sea múltiplo de 2 y múltiplo de 3 a la misma vez, ¿ya? No que sea o lo uno o lo otro, tiene que ser los dos a la misma vez. A ver, es múltiplo de 2 cada vez que termina en un número par. Entonces, esto ya termina en un número par, así que este número sí o sí siempre va a ser múltiplo de 2, ¿sí? Porque el 2 es par. Ya, entonces esto ya lo está cumpliendo. Ahora necesito asegurarme de que también sea múltiplo de 3. Y para que sea múltiplo de 3, la suma de sus dígitos tiene que darte un múltiplo de 3. ¿A qué se refiere? Voy a dar un ejemplo. Vamos a hacer un versus entre el número 27 y el número 13. Ya. A ver, el número 27 dice que es divisible por 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Entonces, 2 más 7, esto me da 9. ¿Y 9 pertenece a la tabla del 3? Sí, po, ¿sí? 3 por 3 me da 9. Entonces, esto sí es múltiplo, el 27. Y el 13 será múltiplo de 3. A ver, sumamos 1 más 3, que es la suma de sus dígitos. Esto es 4. ¿El 4 pertenece a la tabla del 3? No, tiene nada que ver. Entonces, el 13 no puede ser múltiplo de 3. Eso es lo que me está diciendo. Por consiguiente, entonces, aquí tendría que ser que la suma de sus dígitos es decir, 8 más 4 más 6 más 2 más algo que yo no conozco, que sería el número que estoy buscando, me tiene que dar múltiplo de 3, ¿no es cierto? Sumemos entonces. ¿Cuál es el número menor? Me están diciendo. Si yo acá empiezo a hacer la suma, me voy a dar cuenta que me va a dar... aquí, por ejemplo, 6 más 4 son 10, 10 más 8 son 18, más 2 me estaría dando 20 más el número que estoy buscando, me tiene que dar un múltiplo de 3. A ver, ¿cuál es el número más pequeño? Si fuese 0, si fuese un 0 acá, me daría 20. Y 20 no pertenece a la tabla del 3. Por lo tanto, la alternativa A la descartamos. Probemos ahora si fuese un 1. A ver, 20 más 1 me estaría dando 21. ¿21 pertenece a la tabla del 3? Sí, porque 7 por 3 me da 21. Entonces, este sería el número más pequeño que yo podría colocar ahí, ¿sí? Y marcamos esa alternativa. Ya, número 10 entonces. La temperatura mínima de un día fue de menos 3 grados centígrados. Menos 3 grados centígrados. Y la máxima, esto fue el mínimo, y la máxima dice que fue de 7 grados centígrados. ¿Cuál fue la variación de temperatura en ese día? Ojo con esta pregunta porque es bien interesante. ¿Cuál fue la variación de temperatura? Cuando estamos hablando de variaciones, estamos hablando de una resta, ¿no es cierto? Y ojo que no es cualquier resta porque aquí tenemos que tener cuidado. Sería la, ¿cómo se llama? La temperatura máxima, que fue de 7. Nosotros le restamos la temperatura mínima, pero la temperatura mínima fue menos 3 grados centígrados, ¿sí? Tienen que tener cuidado, no vayan a colocar solamente el menos y después el 3, porque no, le estoy restando menos 3. Y si yo efectúo esto, yo ya sé trabajar números enteros, primero, entonces menos por menos esto se transforma en más, es decir, esto sería 7 más 3, y 7 más 3 es 10. Por lo tanto, ¿cuál fue la variación de temperatura en ese día? Fue de 10. Sería la alternativa B.